En mi cena de cumpleaños, mi abuelo multimillonario preguntó: ¿Es cómodo el apartamento que te regalé? Yo me quedé en shock mientras mis padres palidecían de terror. Y entonces él hizo la pregunta que destruyó a nuestra familia. Mi nombre es Kathleen y justo hoy cumplí 27 años. Lo que debería haber sido una feliz celebración en un elegante restaurante de Chicago rápidamente se convirtió en el momento más impactante de mi vida. Mientras mis padres miraban nerviosos, mi abuelo multimillonario, Walter, quien rara vez aparece en las reuniones familiares, sonrió cálidamente y preguntó: ¿Es cómodo el apartamento? Cuando respondí: ¿Qué apartamento?, mis padres literalmente se quedaron helados en sus asientos. La expresión en el rostro del abuelo cambió al instante cuando se giró hacia ellos y preguntó con una voz inquietantemente calmada: entonces, ¿dónde fue a parar el dinero? Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para escuchar sobre la traición familiar que cambió por completo mi vida y me enseñó en quién podía confiar realmente. Antes de que todo se desmoronara esa noche, yo vivía lo que pensaba que era una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia en el centro de Chicago, ganando lo justo para cubrir mis facturas y de vez en cuando darme el gusto de un buen café. Mi apartamento no era nada especial. Un lugar de 2 habitaciones en un edificio un poco deteriorado que compartía con mi compañera de cuarto, Olivia. El alquiler era caro, incluso dividiéndolo entre las dos, pero así era la vida en la ciudad. Nuestro lugar tenía carácter, sin embargo, con muebles desparejados que habíamos coleccionado a lo largo de los años y paredes cubiertas de impresiones de arte y fotografías. A pesar de tener un abuelo multimillonario, estaba orgullosa de abrirme mi propio camino. Mis padres, Harold y Diane, vivían una cómoda vida de clase media alta en los suburbios. Tenían una casa de 5 habitaciones con piscina y tomaban vacaciones lujosas 2 veces al año. Siempre asumí que les iba bien porque mi papá tenía un puesto de alto nivel en una compañía de seguros y mi mamá trabajaba en bienes raíces. Nunca ofrecieron ayuda financiera, siempre enfatizando la importancia de trabajar por lo que quieres. Cuando me gradué de la escuela de arte hace 4 años con casi $70,000 en préstamos estudiantiles, me felicitaron por dar mis primeros pasos hacia la edad adulta. Mientras otros padres ayudaban con los pagos iniciales o cubrían unos meses de alquiler para ayudar a sus hijos a comenzar, los míos me entregaron una copia de un libro de Dave Ramsey y me dijeron que desarrollar el carácter a través de las dificultades era importante. Nunca les guardé rencor por ello. No realmente. Estaba decidida a demostrar que podía lograrlo por mi cuenta. Pero hubo momentos en los que las cosas se ponían realmente difíciles y me preguntaba por qué parecían tan reacios a ayudar. Especialmente cuando aparecían en un auto de lujo nuevo o hablaban sobre la remodelación de la cocina que estaban planeando. El abuelo Walter era un enigma para mí. Había construido su fortuna en el desarrollo inmobiliario, comenzando sin nada y eventualmente creando una de las empresas de propiedades más grandes del Medio Oeste. Era severo, intimidante y rara vez asistía a eventos familiares. Cuando aparecía, todos andaban con pies de plomo a su alrededor. Pero a pesar de su exterior rudo, siempre tuvo debilidad por mí. En las raras ocasiones en que hablábamos, me hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo de diseño y realmente escuchaba mis respuestas. Mi prima Natalie era la única de nuestra generación que parecía haberse beneficiado de la riqueza familiar. Tenía un fondo fiduciario que le daba un estilo de vida muy cómodo. Nunca había trabajado un día en su vida, pero constantemente publicaba fotos de lugares exóticos y restaurantes de alta gama en las redes sociales. Cada vez que estábamos juntas en reuniones familiares, hablaba sobre su última racha de compras o vacaciones de una manera que parecía deliberadamente diseñada para resaltar las diferencias en nuestras situaciones. La semana antes de mi cumpleaños había sido particularmente difícil. La agencia de diseño para la que trabajaba perdió un cliente importante,
Y yo fui uno de los 5 empleados que fueron despedidos. Con apenas suficientes ahorros para cubrir tal vez 2 meses de gastos. Estaba en pánico sobre cómo pagaría el alquiler mientras buscaba un nuevo trabajo en un campo competitivo. Cuando mis padres llamaron para insistir en llevarme a una cena elegante de cumpleaños, traté de rechazar la oferta. Sugerí que hiciéramos algo simple en su lugar. Tal vez pedir comida para llevar en mi apartamento, pero se mantuvieron firmes, diciendo que cumplir 27 años era un cumpleaños especial y merecía una celebración adecuada. Mirando hacia atrás, su insistencia tiene sentido ahora de una manera retorcida. Había habido señales de que algo andaba mal. Pequeñas cosas que ignoré en ese momento. Como cuando mencioné la posibilidad de volver a la universidad para obtener una maestría y mi papá inmediatamente cerró la conversación, diciendo que ya tenía suficiente deuda estudiantil. O como mi mamá cambiaba rápidamente de tema cada vez que hablaba de mis problemas financieros. Había conversaciones telefónicas en voz baja que se detenían cuando yo entraba a la habitación y una extraña tensión cada vez que se mencionaba al abuelo Walter. Unos meses antes, había sorprendido a mi mamá mirando propiedades en Panamá por internet. Cuando le pregunté si estaban planeando unas vacaciones, rápidamente cerró su computadora y dijo que solo estaba soñando despierta. Mi papá también había estado haciendo comentarios extraños sobre cómo tal vez no nos veríamos tan a menudo en el futuro porque estaban pensando en viajar más. La mañana de mi cumpleaños, Olivia me dio una tarjeta hecha a mano y una pequeña planta en maceta que sabía que yo había estado mirando en el vivero local. Éramos amigas desde la universidad. Y ella sabía mejor que nadie lo duro que había estado trabajando solo para mantenerme a flote. Mientras me preparaba para cenar con mis padres esa noche, me ayudó a armar un atuendo que se viera bien, pero que aún estuviera dentro de mi limitado guardarropa. Nunca hubiera adivinado que en solo unas pocas horas, todo lo que creía saber sobre mi familia sería añicos sin posibilidad de reparación. O que las luchas financieras que había estado enfrentando durante años eran completamente innecesarias. Mientras me aplicaba el rímel y me ponía mi único par de aretes decentes. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir la traición más dolorosa imaginable. El restaurante que mis padres eligieron para mi cena de cumpleaños era uno de esos lugares donde el menú no tiene precios listados, lo que de inmediato me hizo sentir incómoda. Candelabros de cristal colgaban del techo y las mesas estaban vestidas con mantelería blanca. Impecable. La anfitriona nos llevó a una mesa en el centro del comedor donde mis padres ya habían arreglado que una botella de champán estuviera esperando en hielo. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi sencillo vestido negro y los mismos tacones que había usado para entrevistas de trabajo durante los últimos 3 años. Mi madre estaba envuelta en un traje de diseñador que nunca había visto antes con un collar que probablemente costaba más que mi alquiler. Mi padre llevaba un traje de aspecto caro con gemelos de oro que captaban la luz cuando alcanzaba su vaso de agua. La conversación se sintió forzada desde el principio. Hicieron preguntas superficiales sobre mi búsqueda de trabajo, pero cambiaban de tema cada vez que expresaba alguna preocupación real. En cambio, seguían desviando la conversación hacia temas seguros como una película que habían visto recientemente o actualizaciones sobre parientes lejanos que apenas conocía. Después de ordenar, me entregaron sus regalos. Una billetera de diseñador y una bufanda que, aunque hermosa, parecía extrañamente modesta considerando el restaurante que habían elegido. Mientras les agradecía, mi madre comenzó con su familiar sermón sobre la responsabilidad financiera y la importancia de construir un buen historial crediticio. Iba por la mitad de mi plato principal, asintiendo a otra de las historias de mi padre sobre sus días de universidad, cuando la atmósfera en el restaurante cambió de repente. Las personas en las mesas cercanas se enderezaron en sus asientos y el personal se volvió notablemente más atento. Me giré para ver qué había causado el cambio y lo vi de inmediato. El abuelo Walter había llegado, acompañado por su asistente, Jennifer.
Una mujer de aspecto elegante de unos 40 años, que rara vez estaba a más de unos pocos pasos de él. A sus 82 años, Walter todavía tenía una figura imponente, alto y con la espalda recta, con una cabeza llena de cabello plateado. Llevaba un traje perfectamente confeccionado que probablemente costaba más que mi salario anual. Y su presencia exigía atención sin que él tuviera que decir una palabra. Mis padres se congelaron a mitad de la conversación. Y sus expresiones pasaron de la sorpresa a algo que casi parecía miedo. Mi padre se puso de pie rápidamente, casi derribando su vaso de agua en el proceso. Walter, esto es inesperado, dijo, con la voz más aguda de lo normal. No estábamos seguros de que pudieras venir. Mi abuelo lo ignoró por completo, enfocando su atención en mí en su lugar. Su expresión severa se suavizó mientras se acercaba a nuestra mesa. Feliz cumpleaños, Kathleen, dijo, inclinándose para besar mi mejilla. Su colonia olía a cara, como a cuero y cedro. 27 años. Es difícil creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias, abuelo, respondí, genuinamente conmovida de que lo hubiera recordado. Significa mucho que hayas venido. Él tomó el asiento vacío a mi lado mientras Jennifer permanecía de pie, con la tableta en la mano. Como si estuviera lista para tomar notas en cualquier momento. Quería ver cómo van las cosas, dijo. Estudiando mi rostro con ojos inteligentes a los que no se les escapaba nada. Jennifer me dice que los informes trimestrales de tu cartera de inversiones se ven sólidos. Fideicomiso debería estar rindiendo bien en este mercado. Parpadeé confundida. ¿Cartera de inversiones? Fideicomiso. Un ligero ceño fruncido apareció entre sus cejas. Sí, el fondo fiduciario establecido cuando naciste. Cumpliste 25 años hace 2 años. Por lo que todo debería haber sido transferido a tu control para ahora. Habló como si esto fuera de conocimiento común. Mis padres de repente estaban muy interesados en sus platos. Los nudillos de mi madre se habían puesto blancos alrededor de su tenedor. Creo que podría haber alguna confusión, dije lentamente, mirando entre mi abuelo y mis padres. No tengo un fondo fiduciario. La expresión de Walter no cambió, pero algo en sus ojos se endureció. Por supuesto que sí. Tus primos también. Aunque el tuyo era el más grande. $5 millones inicialmente, más el crecimiento. Administrado por tus padres hasta tu cumpleaños número 25. Cuando el control debía transferirse a ti. El restaurante a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras luchaba por procesar lo que estaba diciendo. $5 millones, un fondo fiduciario del que nunca supe. No tenía sentido. Y el apartamento en Gold Coast, continuó Walter, con voz agradable. Pero con los ojos ahora fijos en mis padres. ¿Es cómodo? Seleccioné ese edificio específicamente por la seguridad y las vistas del lago. ¿Qué apartamento?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre había palidecido y mi madre parecía que iba a enfermarse. La expresión de Walter se mantuvo tranquila, pero ahora había una quietud peligrosa en él. Como el momento antes de que estalle una tormenta. No sabes lo del apartamento, dijo. No fue una pregunta. La unidad de esquina de 2 habitaciones en la Torre Lakeside. Comprada hace 2 años como tu regalo de cumpleaños número 25. Negué con la cabeza lentamente, mi mente acelerada para darle sentido a lo que estaba sucediendo. Walter se volvió hacia mis padres con una lentitud deliberada. Bajando la voz a un tono tranquilo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera gritado. Entonces, ¿dónde fue a parar el dinero? Mi padre comenzó a hablar con un temblor en su voz. Walter, ha habido un malentendido. Podemos explicarlo todo. Sinceramente espero que sí, respondió mi abuelo. Y su tono dejó claro que no creía que hubiera ninguna explicación que lo satisficiera. Se volvió hacia su asistente. Jennifer, por favor,
llama a Stanley y haz que se reúna con nosotros aquí de inmediato. Ya está hecho, señor, respondió Jennifer eficientemente. Estaba en una cena cercana y debería llegar en 10 minutos. También he contactado a seguridad en la oficina para extraer todos los registros financieros relevantes. Los otros comensales ahora nos miraban abiertamente. El drama en nuestra mesa, aparentemente, era más interesante que sus costosas comidas. Un camarero rondaba cerca, inseguro de si acercarse. Mi madre extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía, pero me aparté. Con una sensación de náuseas creciendo en la boca de mi estómago. Kathleen, cariño, así no es como queríamos decírtelo. Decirme que, exigí. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Que tengo un fondo fiduciario y un apartamento de los que nunca supe? ¿O que de alguna manera me los ocultaron? Mi padre miró nerviosamente a su alrededor a los otros comensales. Este no es el lugar para discutir asuntos familiares. Estoy de acuerdo, dijo Walter fríamente. Jennifer, por favor organiza una habitación privada. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó un poco. Kathleen, te prometo que obtendrás respuestas esta noche. Todas. Mientras Jennifer hablaba en voz baja con el gerente del restaurante. Me quedé sentada en un silencio atónito. Tratando de reconciliar los últimos años de lucha financiera con lo que acababa de enterarme. ¿Por qué mis padres me ocultarían esto? ¿Qué habían hecho con el dinero que aparentemente estaba destinado para mí? ¿Y cómo podría volver a confiar en ellos? El comedor privado que el restaurante proporcionó tenía paneles de madera oscura y una mesa larga. Con capacidad para 12 personas, lo que hacía que nuestro pequeño grupo pareciera aún más aislado. Walter se sentó a la cabecera de la mesa conmigo a su derecha. Mis padres se sentaron frente a mí, ambos luciendo como si quisieran estar en cualquier otro lugar. Jennifer se posicionó cerca de la puerta con la tableta lista. Con el rostro profesionalmente en blanco. Pronto se nos unió Stanley Thornton, el abogado de mucho tiempo de mi abuelo. Un hombre calvo con ojos agudos detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba un maletín de cuero que colocó cuidadosamente sobre la mesa. Me tomé la libertad de traer los documentos originales del fideicomiso, le dijo a Walter. Así como los estados financieros más recientes. Walter asintió. Bien. Empecemos por el principio en beneficio de Kathleen. Stanley se aclaró la garganta y se dirigió directamente a mí. Cuando naciste, tu abuelo estableció un fondo fiduciario a tu nombre con un depósito inicial de $5 millones. Los términos eran claros. El fideicomiso sería administrado por tus padres como fideicomisarios hasta tu cumpleaños número 25. Momento en el cual el control se transferiría completamente a ti. Las únicas estipulaciones eran que el dinero podía usarse para tu educación, salud y bienestar general antes de tu cumpleaños 25, con todos los gastos documentados y aprobados. Lo miré con incredulidad. ¿Y nadie pensó en contarme sobre esto? Tus padres tenían instrucciones de informarte sobre el fideicomiso cuando cumplieras 18 años. Respondió Stanley, mirando a mi padre y a mi madre. Según tu reacción, deduzco que eso no sucedió. No sucedió, confirmó Walter, con la voz tensa por la ira controlada. Como tampoco, aparentemente, la transferencia de activos a los 25. Se volvió hacia Stanley. ¿Cuál es el valor actual del fideicomiso de Kathleen? Stanley sacó varios documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. Según el estado de cuenta más reciente de hace 3 meses. El fideicomiso había crecido a aproximadamente $8.30 millones. Esto incluye el capital original más el crecimiento de la inversión. Menos los gastos autorizados para la matrícula universitaria y la compra del apartamento en Gold Coast hace 2 años. $8.30 millones. El número parecía imposible. Mientras yo había estado trabajando horas extras y saltándome comidas para pagar el alquiler.
Había habido millones de dólares que me pertenecían, que se suponía que debían usarse para mi beneficio. Quiero ver pruebas de todos los retiros del fideicomiso durante los últimos 5 años. Le dijo Walter a Stanley. Mientras el abogado presentaba más documentos, mi padre finalmente habló. Walter. Podemos explicarlo. Hubo inversiones que no rindieron como se esperaba. El dinero solo está asignado temporalmente a otro lugar. ¿Asignado dónde exactamente?, preguntó Walter con una calma peligrosa. Mi madre intervino. Harold, solo di la verdad. Se volvió hacia Walter con lágrimas en los ojos. Hubo algunas dificultades financieras después de la recesión. Tuvimos que hacer algunos ajustes. Robándole a su hija, la voz de Walter era hielo puro. No fue un robo, protestó mi padre débilmente. Somos sus padres. Estábamos velando por sus mejores intereses. Encontré mi voz por fin. Dejándome luchar con préstamos estudiantiles en un pequeño apartamento con una compañera de cuarto. Mientras ustedes vivían en una casa de 5 habitaciones con piscina. Viéndome estresada por pagar el alquiler mientras ustedes compraban autos nuevos y se iban de vacaciones de lujo. ¿Cómo exactamente? Fue eso en mi mejor interés. Jennifer colocó en silencio un vaso de agua frente a mí. No me había dado cuenta de que estaba temblando hasta que intenté levantarlo y casi lo derramo. Stanley había estado examinando los registros financieros frunciendo el ceño cada vez más. Parece haber numerosos retiros no autorizados que comenzaron hace aproximadamente 7 años. Grandes sumas transferidas a cuentas personales pertenecientes a Harold y Diane. Levantó la vista con expresión sombría. Según mi revisión preliminar, parece que todo menos aproximadamente $300,000 ha sido desviado del fideicomiso. La habitación se quedó en silencio. $8 millones reducidos a $300,000. Me sentí físicamente enferma. ¿Dónde está el dinero ahora?, preguntó Walter, y su voz tranquila ocultaba la furia evidente en sus ojos. Mi padre se miró las manos. Parte se destinó a pagar nuestra hipoteca, otra parte para autos, renovaciones de la casa. Inversiones en el negocio de bienes raíces de Diane. Vacaciones, añadió mi madre en voz baja. La casa en Florida. Los recuerdos pasaron por mi mente, dolorosos en su nuevo contexto. Mis padres negándose a ayudarme con el depósito de seguridad de mi primer apartamento después de la universidad. Diciéndome que la carga de mis préstamos estudiantiles era buena para forjar el carácter cuando expresaba ansiedad por los pagos. Mi madre presumiendo de su nuevo Mercedes mientras yo tomaba el autobús para ir a trabajar porque no podía pagar las cuotas de un auto. Todo mientras tenían acceso a millones de dólares que estaban destinados para mí. Me dejaron sufrir, dije, con mi voz apenas por encima de un susurro. Todos esos años. Todas esas noches sin dormir preocupándome por el dinero. Me vieron tener 2 trabajos durante la universidad. Vieron lo estresada que estaba por haber sido despedida la semana pasada. Mi voz se hizo más fuerte con mi ira. Y tuvieron mi dinero todo el tiempo. Estaban viviendo de mi fondo fiduciario mientras me dejaban. Pensar que estaba sola. No fue así, insistió mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Siempre tuvimos la intención de devolverlo. Las cosas simplemente se salieron de control. Se salieron de control, repetí incrédula. Me robaron casi $8 millones. Walter colocó una mano tranquilizadora en mi brazo. Jennifer. Por favor llama al detective Ramírez. Creo que todavía está en la unidad de delitos financieros. Walter, no, exclamó mi padre. No hay necesidad de involucrar a la policía. Este es un asunto familiar. El robo es un asunto penal, respondió Walter fríamente. Particularmente a esta escala. Por favor, rogó mi madre. Podemos arreglar esto. Podemos vender la casa, los autos,
devolverlo. Walter me miró. Kathleen, esta es, en última instancia, tu decisión. Te robaron. ¿Presentar cargos o no? Es tu decisión. Miré al otro lado de la mesa a mis padres. Estas personas en las que había confiado ciegamente toda mi vida. La conmoción estaba dando paso a una profunda y dolorosa sensación de traición que sabía que nunca sanaría por completo. Necesito tiempo para pensar, logré decir. No puedo procesar todo esto en este momento. Walter asintió. Una petición razonable. Se volvió hacia Stanley. Mientras tanto, quiero que se congelen todos sus activos. No se mueve nada sin mi aprobación. Y quiero una auditoría forense completa de cada centavo que salió de ese fideicomiso. Ya se inició, dijo Jennifer desde su posición junto a la puerta. El equipo trabajará durante la noche si es necesario. ¿Y el apartamento?, preguntó Stanley. Que cambien las cerraduras de inmediato, instruyó Walter. Se le entregarán llaves nuevas solo a Kathleen. Mi padre hizo un último intento desesperado. Walter, sé razonable. ¿A dónde se supone que debemos ir? Mi abuelo lo miró con una mirada que podría haber congelado el fuego. Tienen una casa de 5 habitaciones comprada con dinero robado. Disfrútenla mientras puedan. La unidad de fraude inmobiliario estará particularmente interesada en cómo una propiedad comprada con el dinero del fondo fiduciario fue titulada a sus nombres. El gerente del restaurante llamó tentativamente a la puerta, asomando la cabeza para preguntar si necesitábamos algo más. La tensión en la habitación era tan densa que parecía tener su propia fuerza gravitatoria. Solo la cuenta, dijo Walter de manera despectiva. Hemos terminado aquí. Mientras el gerente se retiraba, miré alrededor de la mesa a estas personas que eran mi familia, preguntándome cómo nunca había visto la verdad antes. Mis padres eran incapaces de mirarme a los ojos, mi abuelo estaba firme como una roca a mi lado. Jennifer y Stanley, eficientes y profesionales ante esta implosión familiar. Nada volvería a ser igual después de esta noche. Los cimientos de mi vida se habían revelado como mentiras. Y no tenía idea de que quedaría en pie cuando el polvo se asentara. El viaje en auto a casa fue silencioso y sofocante. Había rechazado la oferta de Walter de quedarme en una de sus propiedades. Necesitando la familiar comodidad de mi propio apartamento, por muy deteriorado que estuviera. Mientras el taxi se alejaba de la acera, vi a mis padres parados, congelados en la acera fuera del restaurante. De repente viéndose pequeños y viejos bajo la dura luz de la calle. Cuando entré por la puerta de mi apartamento, Olivia me miró a la cara y supo que algo andaba terriblemente mal. Me guió hasta el sofá. Envolvió una manta alrededor de mis hombros y esperó pacientemente mientras yo luchaba por encontrar las palabras. Mis padres me robaron $8 millones. Finalmente dije las palabras, sonando absurdas incluso mientras salían de mi boca. Le conté todo. La historia brotó en piezas inconexas. El fondo fiduciario del que nunca supe que existía. El apartamento que se suponía que era mío. Los años de lucha financiera que habían sido completamente innecesarios. Mientras hablaba, la conmoción comenzó a dar paso a una ira tan profunda que nunca antes la había experimentado. Solicité asistencia alimentaria el año pasado, dije, con la voz quebrada. Comía ramen para cenar 4 noches a la semana para ahorrar dinero. Y ellos usaban mi fondo fiduciario para remodelar su cocina y comprar autos de lujo. Olivia sostuvo mi mano con fuerza mientras yo pasaba por la conmoción, la rabia y el dolor. En algún momento, ella hizo té que se enfrió en la mesa de café. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto y llamadas de mis padres, los cuales ignoré. El único mensaje al que respondí fue el de Walter confirmando que estaba a salvo y preguntando si necesitaba algo. A la mañana siguiente, Jennifer llamó con actualizaciones. El equipo legal de Walter se movía rápidamente.
Ya habían confirmado que la casa en Florida, la residencia principal de mis padres y ambos vehículos habían sido comprados usando dinero de mi fideicomiso. Un contador forense estaba rastreando cada retiro y transferencia. Los hallazgos preliminares indican que quedan aproximadamente $300.000 del fideicomiso original, explicó Jennifer a su manera eficiente. La mayor parte del dinero se destinó a compras de bienes raíces, artículos de lujo y algunas inversiones de alto riesgo que tuvieron un mal desempeño. Los días que siguieron pasaron como un borrón. Tomé una licencia por enfermedad en mi búsqueda de un nuevo empleo, incapaz de concentrarme en nada más allá de la crisis inmediata. Walter enviaba un auto todos los días para llevarme a reuniones con abogados, asesores financieros y, finalmente, un terapeuta especializado en trauma familiar. Una semana después de mi cumpleaños, nos enteramos de que mis padres habían comprado boletos de avión a Panamá 3 días antes de mi cena de cumpleaños. Habían estado planeando abandonar el país inmediatamente después de la celebración, aparentemente habiéndose dado cuenta de que Walter podría descubrir su engaño en cualquier momento. La única razón por la que no habían huido ya era porque necesitaban mantener las apariencias hasta después de mi cumpleaños, al que sabían que Walter podría asistir. La familia extendida se fracturó a lo largo de líneas predecibles. Los hermanos de mi padre lo defendieron, sugiriendo que Walter estaba exagerando ante lo que era solo una mala gestión financiera. El lado de mi madre estaba más dividido, con su hermana llamándome directamente para disculparse por lo que había hecho su hermana. La aliada más sorprendente llegó en la forma de mi prima Natalie. Se presentó en mi apartamento sin previo aviso una tarde, viéndose inusualmente apagada. Siempre me pregunté por qué el tío Harold y la tía Diane vivían tan bien cuando papá decía que nuestros fondos fiduciarios eran básicamente del mismo tamaño, admitió sentada incómodamente en mi viejo sofá. Supongo que ahora lo sabemos. Resultó que el fideicomiso de Natalie había sido administrado adecuadamente, pero era mucho más pequeño de lo que había sido el mío. Había sido cuidadosa con su dinero, haciéndolo durar, mientras alardeaba de un estilo de vida que era más modesto de lo que parecía en las redes sociales. Siempre estuve celosa de lo unida que parecías con tus padres, confesó. Mis padres siempre fueron honestos sobre el dinero, pero nunca estuvieron realmente ahí para mí emocionalmente. Pensé que tú tenías padres amorosos y estabas siendo modesta sobre tu riqueza. Nunca imaginé que te estaban robando. Esa conversación fue el comienzo de una amistad inesperada con mi prima. Un punto brillante en la oscuridad que había envuelto mi vida. Los procedimientos legales avanzaron implacablemente. El equipo de Walter descubrió que solo quedaban alrededor de $300.000 de mi fideicomiso original. El resto se había gastado en el lujoso estilo de vida de mis padres o se había perdido en malas inversiones. La casa en Florida y su residencia principal fueron embargadas, ya que habían sido compradas directamente con dinero del fondo fiduciario. Los autos, el barco que mi padre rara vez usaba, la extensa colección de joyas de mi madre. Todo fue documentado y evaluado para su posible recuperación. A través de todo esto, mis padres continuaron con sus intentos desesperados de contactarme. Los mensajes pasaron de intentos de explicación a súplicas descaradas a medida que las consecuencias legales se hicieron claras. Mi padre llamó desde una habitación de hotel alegando que no tenían a dónde ir. Mi madre envió largos correos electrónicos sobre cómo todo lo que hacían era en última instancia para mi beneficio. Aunque nunca logró explicar exactamente cómo su estilo de vida de lujo me había ayudado de alguna manera. Los medios se enteraron de la historia. Eventualmente, una publicación de negocios publicó un pequeño artículo sobre la disputa financiera familiar de Walter Harrington. Aunque no me mencionaron por mi nombre. El artículo insinuaba una apropiación indebida significativa de los activos del fondo fiduciario por parte de familiares cercanos. Eliminé todas mis cuentas de redes sociales.
temporalmente incapaz de enfrentar las preguntas de conocidos que podrían atar cabos. La peor parte fue el constante y persistente sentimiento de culpa que me plagaba a pesar de serla víctima. ¿Había llevado yo de alguna manera a mis padres a esto? ¿Debería haber notado que algo andaba mal? ¿Estaba exagerando al permitir que el equipo legal de Walter los persiguiera tan agresivamente? El terapeuta que Walter había organizado para mí me explicó que esta era una respuesta común en las víctimas de traición familiar. Pero comprender la psicología no hacía que los sentimientos fueran menos reales. Después de 3 semanas de vivir en una neblina de reuniones legales y confusión emocional, Walter me invitó a cenar en su ático. El espacio era sorprendentemente cálido y cómodo a pesar de su evidente lujo. Él mismo nos preparó unas bebidas a ambos, despidiendo al personal por la noche para darnos privacidad. Quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya, dijo, mirándome directamente. Tus padres tomaron sus decisiones. No solo te traicionaron a ti, sino a la confianza que deposité en ellos. Sigo pensando que debería haberlo sabido, admití. Había señales. No tenías motivos para sospechar que tus propios padres te robarían, respondió Walter con firmeza. Especialmente cuando ni siquiera sabías que el dinero existía. Esa noche, Walter me mostró fotografías que nunca había visto antes. Mi abuela, que había muerto cuando yo era demasiado joven para recordarla. Walter, de joven, construyendo su primer desarrollo. Mi madre de niña sentada sobre los hombros de Walter en un parque. La familia es complicada, dijo, con la voz más suave que jamás le había escuchado. Tu abuela y yo no siempre estuvimos de acuerdo en cómo criar a tu madre. A menudo fui demasiado estricto, demasiado centrado en construir el negocio. Quizás si hubiera sido diferente. Tu madre podría haber desarrollado una relación más saludable con el dinero. Fue lo más parecido a la vulnerabilidad que jamás había visto en mi abuelo. Y me ayudó a comenzar a comprender que la traición tenía capas más allá de mi propio dolor. Mis padres no solo me habían robado a mí. Habían traicionado al padre que había tratado de asegurar el futuro de su nieta. Un mes después de mi cumpleaños, finalmente acepté reunirme con mis padres. La mediación legal estaba programada en la oficina del abogado de Walter. Un espacio elegante en un rascacielos del centro que hizo que mis padres parecieran aún más fuera de lugar de lo que ya se sentían. Habían envejecido visiblemente en el último mes. El rostro de mi padre estaba demacrado, con ojeras bajo los ojos. Las manos de mi madre temblaban ligeramente mientras se aferraba a su bolso. Estaban vestidos con ropa que no reconocí, más modesta que su atuendo habitual. Más tarde me enteré de que se habían visto obligados a vender gran parte de su guardarropa de diseñador. La sala de conferencias era intimidantemente grande para nuestro pequeño grupo. Walter se sentó a mi lado con Stanley y otros 2 abogados de su equipo cerca. Mis padres tenían un solo abogado. Un hombre de aspecto nervioso que no dejaba de barajar sus papeles. El equipo forense financiero presentó sus hallazgos con precisión clínica. Tablas y gráficos detallaban el drenaje sistemático de mi fideicomiso durante 7 años. Lo que había comenzado como pedir prestadas pequeñas cantidades se había intensificado a retiros importantes. El dinero había financiado la compra de su casa, autos, vacaciones costosas. El intento fallido de mi madre de iniciar una agencia de bienes raíces de lujo y la desastrosa incursión de mi padre en el mercado de valores a corto plazo. A medida que se acumulaba la evidencia, la postura de mi padre se volvía cada vez más defensiva. Mientras que mi madre simplemente miraba la mesa, secándose las lágrimas de vez en cuando. Cuando concluyó la presentación, Walter habló directamente a mis padres. La auditoría forense está completa. Sabemos exactamente a dónde fue cada dólar. La única pregunta que queda es si esto procede como un asunto civil o si se presentarán cargos penales. El abogado de mis padres se aclaró la garganta. Mis clientes están preparados para cooperar plenamente. Entienden la gravedad de sus acciones y
Desean enmendar el daño en la medida de lo posible. Enmendar, repetí, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Me robaron el futuro. Me vieron sufrir mientras vivían del dinero que estaba destinado para mí. ¿Cómo planean exactamente enmendar eso? Mi padre no pudo mirarme a los ojos. Kathleen. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Comenzó siendo pequeño. Solo pedir prestado un poco para superar una mala racha. Luego se hizo más fácil tomar un poco más y... un poco más. Nos convencimos de que lo merecíamos, añadió mi madre en voz baja. Por criarte. Por todos los sacrificios que hicimos como padres. Nos dijimos a nosotros mismos que lo devolveríamos antes de que alguna vez necesitara saberlo. ¿Y el apartamento?, pregunté. El que me compró el abuelo hace 2 años. ¿Cuál era su plan allí? Intercambiaron miradas de culpa. Mi padre suspiró pesadamente. Lo estábamos alquilando. Los ingresos iban a nuestra cuenta. La traición se sintió fresca de nuevo. Mientras yo había estado compartiendo un apartamento estrecho con una compañera de cuarto. Ellos habían estado cobrando el alquiler de una propiedad de lujo que se suponía que era mía. Walter colocó una mano tranquilizadora en mi hombro antes de dirigirse a mis padres. Estas son sus opciones. Opción 1. Ustedes ceden todos los activos restantes comprados con el dinero del fondo fiduciario. Cooperan completamente con los esfuerzos de recuperación y aceptan un plan de pago estructurado por lo que no se pueda recuperar de inmediato. A cambio, Kathleen acepta no presentar cargos penales. Mis padres asintieron con entusiasmo. Opción 2, continuó Walter, endureciendo su voz, continúan evadiendo y defendiendo sus acciones. En cuyo caso procedemos con cargos penales por fraude, malversación de fondos y robo. La evidencia es abrumadora. Ambos enfrentarían un tiempo significativo en prisión. Elegimos la opción 1, dijo mi padre rápidamente. Cooperaremos completamente. Walter me miró. Kathleen, la decisión es tuya. Estudié a mis padres. Estas personas que me habían criado. Que me habían arropado por la noche y aplaudido en mis graduaciones. Estas mismas personas que habían robado sistemáticamente mi herencia mientras me veían luchar. Las emociones conflictivas eran abrumadoras. No los quiero en prisión, dije finalmente. Pero quiero que se recupere cada centavo que pueda ser recuperado. Y quiero que reconozcan exactamente lo que hicieron, no solo a mí, sino a toda la familia. Los detalles legales se resolvieron en las siguientes horas. Mis padres firmaron documento tras documento transfiriendo activos y aceptando los términos que el equipo de Walter había descrito. Para el final del día, yo era legalmente dueña de su casa en Florida, la cual sería vendida. Y se hicieron arreglos para recuperar la mayor cantidad posible de sus posesiones para su liquidación. Cuando los abogados salieron a hacer copias, me encontré a solas con mis padres por primera vez desde mi cumpleaños. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Quiero entender cómo pudieron hacer esto. Mi madre alcanzó mi mano y esta vez no me aparté. Nos quedamos atrapados en un estilo de vida que realmente no podíamos permitirnos. Tu padre hizo algunas malas inversiones al principio de nuestro matrimonio y siempre estábamos tratando de ponernos al día para mantener las apariencias. Cuando tuvimos acceso a tu fideicomiso, pareció una solución fácil. Solo un poco para ayudarnos a salir adelante. Pero nunca se detuvo. Tenemos un problema con el dinero, admitió mi padre, luciendo verdaderamente avergonzado por primera vez. Con los gastos. Con el estatus. Necesitamos ayuda. Ayuda profesional. Eso no excusa lo que te hicimos. Pero tal vez ayude a explicarlo. No era suficiente. Ninguna explicación podría ser suficiente jamás. Pero era un comienzo.
una pequeña grieta en el muro de traición que se interponía entre nosotros. 2 semanas después. Me mudé a un modesto apartamento de una habitación comprado con parte de los fondos recuperados. No era la propiedad de lujo en Gold Coast que debería haber sido mía, pero era mía, libre de deudas. Sin hipoteca ni alquiler del que preocuparme. Walter me había ayudado a seleccionarlo, insistiendo en las características de seguridad y una buena ubicación cerca del transporte público. Con la guía de Walter, comencé a aprender sobre administración financiera. Los activos recuperados, incluida la casa de Florida y varias posesiones liquidadas, ascendían a un poco más de $1 millón, una fracción de lo que el fideicomiso debería haber valido. Pero aún así una cantidad que cambiaba la vida de alguien que había estado viviendo de cheque en cheque. Una nueva oportunidad de trabajo llegó a través de una conexión de Walter. Un puesto en una respetada firma de diseño con mejor paga y potencial de avance que mi trabajo anterior. Aunque inicialmente dudé en aceptar ayuda que se sentía como nepotismo. Walter señaló que conseguirme la entrevista era todo lo que había hecho. Ganarme el puesto había sido un logro enteramente mío. A medida que la primavera daba paso al verano, comencé a establecer nuevas rutinas y límites. Permití un contacto limitado con mis padres, aceptando llamadas telefónicas breves, pero rechazando sus solicitudes de visita. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler y ambos estaban en terapia por adicción financiera, un término que nunca había escuchado antes, pero que aparentemente describía su comportamiento con precisión. Walter y yo nos acercamos más. Y nuestras cenas semanales se convirtieron en un elemento fijo en mi calendario. Me enseñó sobre inversiones y negocios con la misma precisión y atención al detalle que lo habían hecho exitoso. Comencé a ver más allá de su áspero exterior al hombre complejo y afectuoso que había debajo. Sorprendentemente, Jennifer también se convirtió en algo así como una amiga. Habiendo trabajado para Walter por más de 15 años. Tenía historias sobre él que lo humanizaban de maneras que nunca hubiera esperado. También demostró ser una excelente mentora para el desarrollo profesional, ayudándome a navegar la política de la oficina y la planificación de mi carrera con su eficiencia. Característica. Lo más inesperado fue la reaparición de Thomas. Un amigo de la universidad con el que había perdido el contacto. Se acercó después de verme en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento. Y nuestra reconexión se sintió como encontrar un ancla en mares tormentosos. No tenía ninguna conexión con el drama de mi familia, ni nociones preconcebidas sobre quién debería ser yo. Con él, podía ser simplemente Kathleen, no la víctima de una traición familiar de alto perfil. A medida que el verano se desvanecía en otoño, comencé a sentir algo que no había experimentado en meses. Esperanza, no solo por la estabilidad financiera, sino por reconstruir una vida que fuera auténticamente mía, fundamentada en la verdad en lugar del engaño. 6 meses después de la revelación que lo cambió todo, me encontré prosperando de maneras que nunca habría predicho. Mi puesto en la firma de diseño había evolucionado de un rol básico de diseñadora gráfica a liderar un pequeño equipo que trabajaba en un importante proyecto de cambio de marca para un cliente nacional. El director creativo se había dado cuenta de mi trabajo y cada vez más buscaba mi opinión en tareas de alto perfil. Walter me había ayudado a establecer una base financiera adecuada con los fondos recuperados. Los aproximadamente $1.20 millones habían sido invertidos cuidadosamente con una porción reservada para seguridad inmediata. Ahora tenía una cuenta de jubilación, un seguro de salud que realmente cubría más que emergencias catastróficas y un fondo de emergencia que me sostendría durante un año completo si fuera necesario. Para alguien que había pasado años contando los centavos y preocupándose por gastos inesperados, la seguridad era casi desorientadora. Todavía me encontraba dudando antes de hacer compras simples, con los hábitos de la ansiedad financiera profundamente arraigados a pesar de mis circunstancias cambiadas. Mis padres seguían luchando con las consecuencias de sus acciones.
Se habían visto obligados a reducir su tamaño drásticamente, mudándose de su casa de 5 habitaciones a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un vecindario modesto. Mi padre había tomado un puesto en una pequeña agencia de seguros, varios niveles por debajo de su anterior rol ejecutivo. Mi madre había entregado su licencia de bienes raíces como parte del acuerdo legal y estaba trabajando como asistente administrativa. Las consecuencias sociales habían sido quizás el ajuste más difícil para ellos. Antiguos amigos se habían distanciado una vez que la historia se extendió por su círculo social. Ya no los invitaban a los eventos del club de campo y galas benéficas que alguna vez habían sido el centro de su calendario social. Después de meses de contacto limitado, acepté reunirme con ellos para tomar un café en un lugar neutral. Llegaron temprano, visiblemente nerviosos, sin llevar regalos ni hacer propuestas más allá de su evidente deseo de reconectarse. Hemos estado trabajando con nuestro terapeuta en enmendar nuestros errores, explicó mi madre, con las manos envueltas fuertemente alrededor de su taza de café. No solo contigo, sino con Walter. Con nosotros mismos. Entendemos que no podemos deshacer lo que hicimos. Estamos estableciendo límites con el dinero, añadió mi padre. Cuentas separadas, presupuestos estrictos. Supervisores de responsabilidad. Es como estar en recuperación de cualquier otra adicción. Escuché más de lo que hablé, observando los cambios en ellos. Había una humildad que nunca había estado presente antes. Una ausencia de las marcas de diseñador y los símbolos de estatus que alguna vez habían parecido tan esenciales para su identidad. Antes de separarnos, mi madre preguntó vacilante si podíamos establecer un contacto regular. Quizás un almuerzo mensual. Acepté considerarlo, poco dispuesta a comprometerme. Pero ya no completamente cerrada a la posibilidad de una relación cuidadosamente construida. Walter había sufrido un pequeño susto de salud a principios del otoño. Una advertencia de su médico sobre su presión arterial que había resultado en modificaciones en su estilo de vida y un horario de trabajo reducido. El roce con la mortalidad lo había suavizado aún más, haciéndolo más reflexivo sobre las relaciones familiares a pesar del dolor de la traición. Tu abuela siempre decía que valía la pena luchar por la familia, me dijo durante una de nuestras cenas semanales. No vale la pena sacrificar tu respeto propio o tu seguridad. Pero vale la pena el esfuerzo de comprensión y perdón cuando es posible. Estaba aprendiendo de Walter no solo sobre administración financiera, sino sobre la resiliencia frente a la traición. Había sido profundamente herido por las acciones de mis padres, sin embargo, mantuvo una presencia constante en mi vida, nunca permitiendo que su decepción hacia ellos afectara su relación conmigo. Con el aliento de Walter, había iniciado un pequeño negocio secundario de consultoría de diseño gráfico, trabajando con empresas emergentes que no podían pagar agencias de servicio completo. El trabajo era desafiante y gratificante, permitiéndome construir algo que era completamente mío, independiente de las conexiones familiares o los fondos recuperados. Mi confianza estaba creciendo, no solo profesionalmente, sino personalmente. Las sesiones de terapia que habían comenzado como manejo de crisis habían evolucionado hasta convertirse en una herramienta valiosa para examinar patrones y construir relaciones más saludables. Estaba aprendiendo a confiar en mi propio juicio de nuevo, a reconocer que había sido una víctima. No por ningún fracaso de mi parte, sino porque en quienes confiaba habían tomado decisiones terribles. Un desarrollo inesperado llegó en forma de una cena sorpresa organizada por Walter exactamente 6 meses después de mi fatídico cumpleaños. Reservó un comedor privado en un restaurante, aún más exclusivo que aquel donde nuestra familia había implosionado. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Cuando llegué, encontré no solo a Walter, sino también a Jennifer, Stanley, mi prima Natalie e incluso Thomas. Todos reunidos para celebrar lo que Walter llamó mi medio cumpleaños. Hace 6 meses, tu vida cambió de formas que nadie podría haber predicho, dijo Walter.
levantando una copa en un brindis. Esta noche celebramos no lo que se perdió, sino lo que has construido de las cenizas. Después de la cena, Walter me entregó una pequeña caja. Adentro había una llave y la escritura de un nuevo apartamento, modesto, pero en un edificio seguro con un viaje corto hasta mi oficina. La propiedad de Gold Coast se vendió como parte de los esfuerzos de recuperación, explicó. Este es completamente tuyo, comprado con fondos recuperados. Pero seleccionado específicamente para tu vida actual. No el que te fue arrebatado. El gesto me conmovió hasta las lágrimas, no por el valor material, sino porque representaba una ruptura limpia con el pasado. Un nuevo comienzo sin estar manchado por la traición. Mi relación con Natalie había evolucionado de una conexión cautelosa a una amistad genuina. Libres de la competencia artificial que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. Descubrimos intereses compartidos y personalidades complementarias. Ella incluso había invertido en mi negocio secundario, proporcionando capital para la expansión a cambio de una participación accionaria modesta. Una transacción que Walter había ayudado a estructurar para asegurar la justicia para ambas. Siempre pensé que tenías la familia perfecta, confesó durante una cita para almorzar. Es extraño cómo nos envidiábamos mutuamente por cosas que ni siquiera eran reales. Thomas se había convertido en más que un amigo en los últimos meses. Nuestras reuniones para tomar café evolucionaron en citas para cenar y largas conversaciones que a menudo continuaban hasta altas horas de la noche. Había estado presente durante lo peor de las secuelas sin tratar de arreglar o minimizar mi dolor. Simplemente ofreciendo un apoyo constante y una distracción ocasional necesaria. Cuando me besó por primera vez en un paseo por la orilla del lago cerca de mi nuevo apartamento. Se sintió como cruzar un umbral hacia una parte de mi vida intacta por la traición. Aquí había algo completamente nuevo, una relación construida sobre una base de honestidad. Desde el principio. Había comenzado a usar una parte de mis fondos recuperados para establecer un pequeño programa de tutoría para jóvenes diseñadores de entornos desfavorecidos, proporcionando becas para capacitación en software y desarrollo profesional. El programa aún estaba en pañales. Pero ayudar a otros que enfrentaban barreras financieras para tener carreras creativas me dio un sentido de propósito que trascendía mi experiencia personal. A medida que el otoño se convertía en invierno, me di cuenta de que si bien la traición siempre sería parte de mi historia, ya no definía mi existencia diaria. Estaba construyendo algo nuevo. Algo auténtico a partir de la dolorosa verdad en lugar de mentiras cómodas. Un año después del cumpleaños que lo cambió todo. Me encontré en un lugar que nunca podría haber imaginado. No solo económicamente segura, sino emocionalmente más fuerte. Con límites más claros y relaciones más profundas y auténticas de las que tenía antes de la traición. El viaje de sanación no había sido lineal. Todavía había días en que la ira surgía inesperadamente. Cuando el recuerdo de esos años de lucha innecesaria se sentía fresco y crudo. Pero esos momentos llegaban con menos frecuencia ahora. Subsumidos por la vida plena que estaba construyendo. Mis padres y yo habíamos establecido un proceso de reconciliación cauteloso. Nos reuníamos mensualmente para almorzar con límites y expectativas claras. Habían mostrado un remordimiento genuino. Continuando su terapia y haciendo pagos de restitución pequeños pero constantes que el equipo de Walter había estructurado como parte de su proceso de reparación. Nunca pensé que me volvería a sentar a una mesa con ellos sin sentir rabia. Le admití a mi terapeuta durante una de nuestras ahora sesiones bisemanales. Todavía no es olvidar, ni siquiera un perdón completo, pero es algo parecido a la paz. La educación financiera que Walter había proporcionado había transformado mi relación con el dinero. Ahora administraba mis inversiones con confianza. Entendiendo el equilibrio entre seguridad y crecimiento. Los fondos fiduciarios restantes, aunque mucho más pequeños de lo que deberían haber sido, se administraban cuidadosamente para proporcionar estabilidad a largo plazo mientras me permitían vivir cómodamente en el presente.
Walter había experimentado otro susto de salud, más grave que el primero, que había requerido una breve hospitalización. La fragilidad de su mortalidad trajo perspectiva a nuestra situación familiar. A pesar de la traición, a pesar de las consecuencias legales, él seguía siendo mi abuelo y el padre de mis padres. El tiempo que teníamos juntos era limitado y precioso, incluso con la sombra de acciones pasadas. Durante su recuperación, yo había pasado horas junto a su cama aprendiendo más sobre sus primeros años. Su relación con mi abuela, sus arrepentimientos y triunfos. Estas conversaciones profundizaron mi comprensión no solo de él, sino de las complejas dinámicas familiares que habían contribuido. Aunque nunca excusaron las acciones de mis padres. Mi carrera en el diseño había florecido. Y mi negocio secundario había crecido hasta el punto en que estaba considerando si dedicarme a él a tiempo completo. Había contratado a 2 diseñadores junior para ayudar con la creciente carga de clientes y a un gerente de negocios para manejar los aspectos administrativos en los que tenía poco interés. El programa de tutoría también se había expandido, con 5 jóvenes diseñadores que ahora recibían becas y orientación profesional. Verlos crecer en confianza y habilidad me brindó una satisfacción diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado profesionalmente antes. Thomas y yo nos habíamos acercado cada vez más. Nuestra relación se construyó sobre una base de transparencia que ahora reconocía que había faltado. En la mayoría de mis relaciones anteriores, tanto familiares como románticas, él tenía su propio apartamento, pero pasaba la mayoría de las noches en el mío. Y nuestras vidas se entrelazaban de una manera que se sentía natural y sin esfuerzo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti?, me dijo una noche mientras preparábamos la cena juntos en mi cocina. Cómo has tomado algo que podría haberte amargado y lo has convertido en crecimiento. El apartamento se había convertido verdaderamente en mi hogar. Lleno de arte y libros que reflejaban mi gusto, decorado con colores que me daban alegría. Era modesto en comparación con lo que podría haber sido mío si el fideicomiso hubiera permanecido intacto. Pero era completamente mío de una manera que la propiedad de Gold Coast nunca lo habría sido. Mi prima Natalie y yo habíamos desarrollado una amistad genuina que nos había sorprendido a ambas. La competencia artificial que había caracterizado nuestra relación anterior había dado paso al apoyo y la comprensión mutuos. Incluso se había unido a la junta del programa de tutoría, aportando tanto fondos como conexiones. En el aniversario de la revelación, organicé una pequeña reunión en mi apartamento. Walter estaba allí, luciendo más frágil de lo que me gusta admitir, pero aún tan agudo como siempre. Natalie y Thomas, Jennifer y algunos amigos cercanos del trabajo. Notablemente ausentes estaban mis padres, no porque no estuvieran invitados, sino porque habían reconocido que este hito en particular no era uno del que debían ser parte. Mientras compartíamos una comida alrededor de mi mesa de comedor, miré a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida y sentí una oleada de gratitud que casi me abrumó. Hace un año, pensé que mi vida estaba destruida, dije, levantando mi copa para brindar. Lo que he aprendido desde entonces es que cuando se revela que los cimientos son falsos, tienes la oportunidad de construir algo verdadero en su lugar. Walter asintió en señal de aprobación, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Por la verdad, dijo, simplemente levantando su copa para encontrarse con la mía. Por la verdad, se hicieron eco los demás. Más tarde, después de que los invitados se fueron, y solo Thomas se quedó ayudándome a cargar el lavavajillas en un cómodo silencio, reflexioné sobre las lecciones más profundas del año pasado. Había aprendido que la riqueza financiera, si bien proporciona seguridad y oportunidades, no era la moneda más valiosa. La confianza, la autenticidad y el autoconocimiento eran mucho más preciosos y mucho más difíciles de reconstruir. Una vez rotos, había aprendido que el perdón no era un acto único, sino un proceso. Uno que no requería olvidar o excusar, pero que eventualmente conducía a un aligeramiento de la carga de la ira.
Lo más importante es que había aprendido que si bien no podemos elegir lo que nos sucede, tenemos soberanía absoluta sobre cómo respondemos. Sobre lo que construimos tanto de los regalos como de los escombros. La traición siempre sería parte de mi historia, un capítulo que no podría borrar. Pero no sería el capítulo definitorio, sino simplemente el que me obligó a tomar el control de la narrativa y escribir el resto con intención y autenticidad. Si te has quedado conmigo a lo largo de esta historia, quiero agradecerte por presenciar mi viaje. ¿Alguna vez has experimentado una traición que finalmente condujo a un crecimiento inesperado? ¿O has tenido que reconstruir la confianza después de que se rompió? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que incluso las traiciones más profundas pueden conducir a nuevos comienzos. Recuerda, a veces las verdades más dolorosas son las que finalmente nos hacen libres.